Un brindis por el escándalo. El CEO más despiadado de Madrid se estrella en un baby shower en Marbella. Y descubre que la madre es su exmujer con cuatrillizos. Alejandro Herrera era la definición de imparable. Como CEO de Herrera Inversiones, una de las firmas de inversión más prestigiosas de Madrid, tenía un imperio a sus pies, junto con una prometida tan implacable como él. Pero, en un fin de semana aparentemente inocente, se presentó en un baby shower en Marbella para cerrar un trato de negocios. Nada pudo haberlo preparado para la visión que encontró. Su exesposa, Valentina Ramos, resplandeciendo bajo las suaves luces de los faroles, rodeada de decoraciones en tonos pastel y buenos deseos. Más impactante aún, estaba visiblemente embarazada, de cuatrillizos. Mientras las copas de champán tintineaban y las cámaras destellaban, Alejandro se dio cuenta de que su vida estaba a punto de desmoronarse. Alejandro Herrera se enorgullecía de su enfoque singular, que lo impulsó de ser un soñador de Sevilla a uno de los CEOs más influyentes de la capital. Durante décadas, todo lo que había querido era conquistar el mundo corporativo. Había crecido en un barrio humilde de Sevilla con dos padres trabajadores que dirigían una ferretería local. Su padre, Martín Herrera, le enseñó el poder de la disciplina y la determinación, mientras que su madre, Eva, creía en alimentar la ambición con compasión. Estas lecciones moldearon a Alejandro en un hombre duro, pero nunca del todo desalmado, hasta que ciertas decepciones amorosas lo despojaron de vulnerabilidades. Graduado de la prestigiosa IOA Business School de Madrid, Alejandro construyó Herrera Inversiones desde cero. Su tenacidad y su don para leer los mercados lo propulsaron a una fortuna temprana. A mediados de sus 30, era un nombre reconocido en el mundo financiero, protagonizando entrevistas en la primera página del periódico Expansión. Todos querían saber cómo este chico de origen modesto se había convertido en el imparable gigante que controlaba carteras multimillonarias. Su astucia en las negociaciones, combinada con una perspectiva fría y analítica, dejaba poco espacio para los enredos personales, o eso suponía la gente. Una persona, sin embargo, había resquebrajado la armadura de Alejandro. Valentina Ramos, hija de un diplomático andaluz. Valentina había llegado a Madrid con el sueño de convertirse en una artista aclamada. Su historia de amor comenzó con encuentros casuales en una cafetería cerca de la primera oficina de Alejandro, en el barrio de Salamanca. Conectaron a través de una improbable combinación de capuchinos y charlas sobre el vertiginoso mundo financiero de Alejandro y la creatividad fluida en la que Valentina prosperaba. Finalmente, se casaron en una ceremonia fugaz que combinó sus raíces sevillanas y su herencia, con bailes flamencos y emotivos discursos en español. Sin embargo, en 2 años, el cuento de hadas se deshizo. El implacable impulso de Alejandro por el éxito, los viajes constantes y el romance incipiente de sus acuerdos de negocios ensombrecieron la calidez que Valentina intentó preservar en su matrimonio. Terminó en un aluvión de malentendidos y dolorosas acusaciones. Valentina se sintió marginada por la construcción del imperio de Alejandro, mientras él sentía que ella no entendía las exigencias de su mundo. Su divorcio fue rápido, discreto y dolorosamente definitivo. No habían hablado desde entonces. La sensación de arrepentimiento se había endurecido durante mucho tiempo en la base del corazón de Alejandro, aunque nunca lo mostraría en público. Ocultaba su dolor detrás de trajes impecables, galas filantrópicas y una nueva prometida,
Catalina Quiroga. Catalina igualaba la ambición y el ingenio de Alejandro. Era una abogada de alto nivel, especializada en litigios corporativos, conocida por su enfoque sensato, tanto en los negocios como en el romance. Para el mundo, eran una pareja de poder, imparable, fría y decidida a dejar su huella en el horizonte de la ciudad. Pero de vez en cuando, Alejandro recordaba la risa de Valentina, sus bocetos, el olor a pintura en su ropa y las ilusiones oníricas de cómo podría haber sido la vida si hubieran encontrado un equilibrio saludable. Estos recuerdos estaban guardados en las profundidades de su mente, eclipsados por informes bursátiles y cenas con posibles inversores, hasta que todo cambió ese fatídico domingo. El plan era sencillo. Los Montalvo, una adinerada pareja en Marbella, organizaban un baby shower para su hija. También resultaban ser clientes potenciales de Herrera Inversiones, con dinero antiguo. Alejandro había recibido una invitación de última hora de su amigo y socio de negocios, Carlos Wingfield, quien insistió en que mezclarse en un entorno menos formal podría ayudar a cerrar un lucrativo trato. Alejandro creía en no perder nunca una oportunidad, incluso si significaba asistir a un baby shower que no le interesaba genuinamente. Catalina, atrapada en un caso crítico, no pudo acompañarlo, así que Alejandro hizo el viaje solo. Poco sabía que la futura madre en el centro del baby shower no era otra que la mujer con la que una vez prometió pasar el resto de su vida, y ella estaba esperando cuatrillizos. Alejandro llegó a la extensa propiedad en Marbella a última hora de la tarde. El sol de verano bañaba los altos setos y los rosales en un cálido resplandor. Se alisó los gemelos y se ajustó la corbata antes de salir de su elegante limusina negra. Reuniendo su compostura, forzó una sonrisa amistosa, listo para encantar a la multitud adinerada. En el interior, globos de colores pastel, suaves lazos y una abundancia de arreglos florales se sumaban a la atmósfera de alegría. Canciones de temática infantil sonaban suavemente de fondo, mientras los camareros rodeaban a la multitud con bandejas de champán, sidra espumosa y pequeños canapés. Alejandro inmediatamente vio a Carlos Wingfield haciéndole señas desde una esquina. El hombre mayor era un astuto networking. Conocía a todos los que valía la pena conocer en la alta sociedad. Alejandro se acercó, intercambiando saludos educados con invitados cuyos nombres apenas recordaba. «Alejandro, lo lograste», dijo Carlos, dándole una palmada en el hombro. «Ven, déjame presentarte a algunas personas que están considerando cambiar sus carteras a Herrera Inversiones». Mientras conversaba con varios invitados, Alejandro fingió estar absorto por las decoraciones de bebés y los centros de mesa de pasteles de pañales. Tomó notas mentales de quién controlaba qué fondo fiduciario, quién estaba buscando una nueva propiedad y quién podría necesitar un asesor financiero astuto. Si Valentina alguna vez lo hubiera visto en este ambiente, habría comentado lo imparable que parecía en estos círculos sociales, tejiendo de una conversación a otra con suprema confianza. Mientras Carlos lo guiaba más profundamente en la fiesta, Alejandro notó el silencio que se cernió sobre un pequeño grupo junto a la terraza. Sus ojos estaban fijos en una mujer. Ella estaba de espaldas, usando un fluido vestido rosa que elegantemente resaltaba una inconfundible barriga de embarazada, una bastante grande. Sostenía una copa de sidra de manzana espumosa, sonriendo suavemente, mientras una amiga a su lado le frotaba los hombros y le murmuraba algo de apoyo. Cuando la mujer se giró ligeramente, el mundo se detuvo. Pelo oscuro y lustroso,
ojos que una vez reflejaron un encanto conmovedor y un rostro que había perseguido sus arrepentimientos. Era Valentina. Se veía radiante, aunque diferente, sus mejillas más llenas, su figura maternal y suave. Pero ese rostro, esa postura, esa calma confianza, Alejandro lo reconoció en un instante. Sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo él. Todo el ruido a su alrededor se desvaneció, reemplazado por un intenso zumbido en sus oídos. Por un momento se olvidó de respirar. Luego se apoderó el pánico, seguido de una ardiente curiosidad. ¿Por qué estaba ella aquí? Nunca mencionó ninguna conexión adinerada en Marbella. Y lo más desconcertante de todo, ¿cuánto tiempo de embarazo tenía? Su vientre era enorme, sugerente de un embarazo avanzado. Múltiples bebés, tal vez. Su corazón latía con fuerza contra su pecho al recordar las discusiones sobre niños que una vez dominaron los últimos días de su matrimonio. Valentina había querido hijos, y Alejandro afirmó que no estaba listo. Luego, irónicamente, poco después de su divorcio, comenzó a imaginarse un futuro que incluía niños, simplemente no con Valentina. O eso se dijo a sí mismo. Sin siquiera darse cuenta de que se había movido, Alejandro se paró cerca de las puertas de la terraza. La amiga de Valentina se alejó, dejándola sola. Era un escenario casi demasiado perfecto. Ella sintió su presencia, dándose la vuelta lentamente. Sus ojos se encontraron. En el pozo de su estómago, 1000 arrepentimientos se agitaron, colisionando con la conmoción pura. Ella lo miró fijamente, su rostro un lienzo de emociones en conflicto. Sorpresa, tensión y un destello de algo más que no podía nombrar. Valentina, susurró, la palabra escapando como medio aliento, media oración. Ella parpadeó. Sus labios se separaron. Pasó un momento, luego encontró su voz. Alejandro, ¿qué? ¿Qué haces tú aquí? Abrió la boca, pero no salieron palabras. En el incómodo silencio, Valentina se cruzó de brazos sobre su gran vientre, un gesto protector instintivo. Miró su vientre, luego a Alejandro. Sus ojos tenían una intensidad tranquila que lo desafió y lo inquietó. Carlos, totalmente despistado, irrumpió en ese momento. Valentina, aquí está el socio de negocios potencial del que te hablaba. Alejandro Herrera. Alejandro, esta es Valentina Montalvo. Carlos se detuvo abruptamente cuando se dio cuenta de que ambos estaban en estado de shock mutuo. Miró entre ellos. ¿Ya se conocen? Ninguno de los dos respondió. Alejandro encontró su voz primero, tartamudeando. Nosotros, una vez fuimos. Valentina levantó la barbilla. Casados. La palabra atravesó el aire como una cuchilla, dejando a Carlos sin palabras. Algunos curiosos cercanos se interesaron de repente. Alejandro se aclaró la garganta, reprimiendo la oleada de incomodidad. No sabía que eras la futura madre con los Montalvo. Valentina hizo un medio asentimiento, medio encogimiento de hombros. Son parientes lejanos por parte de mi madre. Me reconecté con ellos después del divorcio, y me ofrecieron un lugar para quedarme en Madrid mientras me concentro en mi arte. Han sido increíblemente solidarios. Su voz era educada pero cautelosa. La mirada de Alejandro volvió a su estómago. No pudo evitarlo. Yo no tenía idea. Ella se pasó la mano por el vientre. No iba a enviarte un anuncio, ¿verdad? Carlos intentó aligerar el ambiente, aunque su voz temblaba de confusión. Valentina, querida, necesitas sentarte. Déjame buscarte un asiento. Alejandro, ¿puedes...? Pero Valentina lo despidió con un gesto. Sus ojos nunca abandonaron el rostro de Alejandro. Estoy bien, Carlos.
De verdad, solo un poco agotada. Hizo una pausa, como si librara una guerra interna. Disculpen, necesito tomar un poco de aire. Pivotó, caminando enérgicamente hacia el jardín. Alejandro se quedó tambaleándose, apenas consciente de Carlos dándole palmaditas en el hombro con preocupación. 1.000.000 de pensamientos pasaron por su mente. ¿Por qué parecía tan sola? ¿Eran los niños suyos? Los plazos. Trató de calcularlos en su cabeza. Fue insoportable. Valentina dejó el matrimonio hace casi 2 años. ¿Podrían haberse concebido cuatrillizos tanto tiempo después? ¿O fue más reciente? Eso era imposible si no se habían visto en tanto tiempo. A menos que tenía que hablar con ella a solas. Ignorando los rostros perplejos y a Carlos que lo llamaba, Alejandro siguió a Valentina afuera, el corazón latiendo con cada paso. Valentina había encontrado un banco aislado bajo un gran roble, cerca del estanque de peces koi de la finca. La luz de la tarde brillaba en el agua, un reflejo perfecto de la vida que florecía dentro de ella. Alejandro se acercó con cautela, recordando cómo a Valentina le encantaba pintar paisajes. Probablemente encontraría este lugar inspirador si todavía pintaba. La observó por un momento antes de aclararse la garganta. Val, comenzó suavemente, usando la versión abreviada de su nombre, que una vez susurró con tanto afecto. Ella se puso tensa ligeramente, pero no se dio la vuelta. «No me llames así», respondió ella, con voz apagada. Aún así, había un cansancio en su postura que contrastaba con la feroz independencia que mostró antes. Alejandro rodeó el banco, de pie a unos metros de distancia. ¿Podemos hablar? Valentina levantó la mirada para encontrarse con la suya, sus ojos llenos de precaución. ¿Hablar de qué, Alejandro? Firmamos los papeles de divorcio, seguimos adelante. Ese era el plan. Él exhaló bruscamente. Los recuerdos volvieron. El día que se fue, las lágrimas surcaban su rostro, mientras él fingía que estaba demasiado ocupado para ir tras ella. Recordó haberse enterrado en reuniones de la Junta para evitar el vacío hueco dentro de su pecho. Por un momento, apenas podía creer que estaba aquí con la misma mujer que una vez consumió todos sus pensamientos. «Estás embarazada», dijo, declarando lo obvio. Las palabras llevaban un temblor que no pudo ocultar. Valentina inclinó la barbilla hacia arriba. Algo en sus ojos se parecía al desafío. «Sí, de cuatrillizos». Alejandro se hundió en el banco a su lado, dejando una distancia respetuosa. «Escuché, Valentina, ¿son?» No pudo completar la pregunta. Ella se cruzó de manos sobre el vientre, con los ojos fijos en un punto distante al otro lado del estanque. «Son míos», dijo suavemente. Luego lo miró de reojo. «Y son tuyos». Un golpe invisible en el estómago. Se habría sentido más suave. Él se quedó mirando, con la boca ligeramente abierta, mientras su pulso rugía en sus oídos. Por un momento se sintió ingrávido, como si todo lo que una vez lo mantuvo anclado hubiera desaparecido. Las profundas implicaciones de sus palabras desgarraron su compostura. «¿4 niños, todos suyos?», tragó saliva, con voz temblorosa. «Pero eso no es posible. Estuvimos divorciados durante 2 años». «¿Cómo?». Valentina dejó escapar un aliento tembloroso. «Siéntate, Alejandro, y déjame explicar. Explicar de verdad. Porque una vez discutimos tener hijos. Seguías diciendo que no estabas listo. Luego todo se vino abajo. Pero yo quería un hijo, incluso si lo nuestro no funcionaba. Pasé por la fecundación in vitro poco después de que nos separamos». Alejandro parpadeó confundido. Su mente daba vueltas. «¿Por qué, sin mí?». Ella lo miró fijamente. «Usé embriones que congelamos antes de tu viaje de negocios a Hong Kong, ¿recuerdas?
Fue un procedimiento que consideramos cuando pensamos que queríamos una familia, pero no estábamos seguros de cuándo. El plan era mantener nuestras opciones abiertas, dijiste. Su voz tembló ligeramente. Ni siquiera sabía si los embriones eran viables. Después del divorcio, estaba devastada. Me sentía tan sola. Así que me arriesgué. Quería tener al menos una parte del sueño que una vez compartimos. Alejandro, sí. Alejandro recordó conversaciones fugaces sobre la congelación de embriones, por si acaso decidían tener hijos en el futuro, para evitar posibles problemas de fertilidad. Lo descartó en ese momento como una practicidad. Nunca imaginó que Valentina los usaría sola. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero ella las parpadeó. Obviamente, no planeé cuatrillizos. Los médicos dijeron que a veces la FIV puede llevar a múltiples. Sucedió. Y para cuando me di cuenta, estaba embarazada de unas 8 semanas. Quería comunicarme contigo, pero nosotros terminamos muy mal. Parecías tan amargado. Luego escuché rumores de que estabas comprometido, así que decidí hacerlo sola. Su voz flaqueó en la última frase. Alejandro se quedó allí, aturdido. Se frotó la cara con la mano, como si tratara de despertar de un sueño surrealista. Deberías habérmelo dicho, Val. Tenía derecho a saberlo. Ella le lanzó una mirada herida. Lo tenías, Alejandro. No me quisiste cuando era tu esposa. Dejaste muy claro que tu carrera era lo primero. Incluso dijiste en un momento que los niños serían una distracción. Pensé que me ahorraría a mí y a mis hijos la angustia de ser un pensamiento secundario. El silencio se extendió entre ellos. Alejandro luchó con una tormenta de culpa y shock. El conocimiento de que estaba a punto de ser padre de 4, no, ya era padre, en cierto sentido, destrozó la fachada meticulosamente construida que había cultivado durante años. Finalmente habló, aunque su voz se sentía extraña. «Lo siento», susurró. «Siento haberte hecho sentir que no podías comunicarte conmigo. Eso es culpa mía. Pero, por favor, Valentina, déjame ser parte de sus vidas. Cueste lo que cueste». Valentina escudriñó su rostro, sus ojos llenos de incertidumbre. «Dices eso ahora, en el shock del momento. ¿Pero has cambiado en absoluto, Alejandro? ¿Sigues siendo el hombre que ve a la familia como un obstáculo para el éxito? Porque estos bebés merecen más que un padre ausente que solo se preocupa por su próxima fusión». La pregunta le dio de lleno en el pecho. Recordó noches trabajando hasta la medianoche, perdiéndose aniversarios, ignorando llamadas de Valentina. También recordó cómo ese vacío permanecía, sin importar cuántos ceros agregara a su patrimonio neto. «He cambiado», dijo finalmente, con una especie de sinceridad dolorosa que rara vez se permitía. «He pensado a menudo en nosotros». La expresión de Valentina se suavizó, pero la desconfianza aún persistía. «No sé si puedo creerte». Antes de que Alejandro pudiera responder, se acercó el sonido de suaves pasos. Era Carlos de nuevo, con una mirada discreta en su rostro, como si sintiera la gravedad de su conversación. «Valentina, querida, odio interrumpir, pero los juegos de la fiesta están a punto de comenzar, y tus parientes te están buscando. ¿Estás bien?» Valentina se enderezó contra el banco. «Sí, Carlos, gracias». Se giró hacia Alejandro, con los ojos brillando con emociones no resueltas. «Hablaremos más tarde, no aquí». Con eso, se levantó lentamente, con Carlos ofreciéndole una mano para ayudarla a incorporarse. Alejandro se quedó allí, con todo su ser en agitación. La vida que había construido con tanto cuidado, su imperio corporativo, su nueva relación, su obsesión por el control. De repente se sintió precaria, ensombrecida por la presencia de 4 pequeños corazones latiendo dentro de la mujer que una vez amó. Alejandro pasó el resto del baby shower aturdido,
Hizo las rondas obligatorias, forzando sonrisas educadas y apretones de manos mecánicos con clientes potenciales. Por dentro, su mente se agitaba. La mujer que llevaba a sus hijos era la misma mujer de la que se había divorciado, porque afirmó que no estaba listo para una familia. Ahora, irónicamente, estaba a punto de tener una. 4 veces. Captó atisbos fugaces de Valentina mientras comenzaban los juegos. La gente vitoreaba mientras intentaba adivinar los sabores de la comida para bebés en pequeños frascos y garabateaba en formularios para adivinar las fechas de parto, el peso de los bebés y los posibles nombres. La notó riendo con una mujer mayor con cabello plateado, que supuso que era una pariente Montalvo. La vista de su risa genuina le picó el corazón, recordándole tiempos más sencillos. Finalmente, la mujer mayor guió suavemente a Valentina a la sala de estar de la finca. Lejos de la multitud, Alejandro aprovechó el momento para escabullirse, saliendo para despejar su cabeza. El cielo de la tarde estaba lleno de tonos rosados y dorados. El olor a agua salada flotaba desde el océano cercano. ¡Stop! Aquí tienes una pregunta importante para ti. Si estuvieras en el lugar de Valentina, ¿habrías usado los embriones sin avisarle? ¿O habrías priorizado la comunicación? Queremos leer tu opinión sincera en los comentarios. Catalina Quiroga estaba allí. Aparentemente, había conducido después de terminar su reunión legal. Vestida con un elegante traje azul marino que acentuaba su imponente presencia, Catalina parecía la potencia corporativa que era. Sus cejas se arquearon confundidas. «¿Todo está bien? Estás pálido». Alejandro parpadeó. Luchó por encontrar una explicación coherente. «Catalina, no te esperaba tan pronto. Los baby showers no son exactamente mi escena, pero siempre estoy dispuesta a expandir nuestro círculo». Alejandro asintió rígidamente. Se dio cuenta de que no tenía idea de cómo darle la noticia, y mucho menos en medio de un baby shower. «Sí, bueno, vamos, entremos. Hay gente importante que quizás quieras conocer». Se dirigieron de regreso al lujoso salón principal, donde un cuarteto de cuerda tocaba ahora suavemente. Catalina mostró su inmaculada sonrisa a los pocos invitados que reconoció de otros eventos corporativos. En ese momento, se escuchó un ruido sordo que provenía de la sala de estar. Un asistente anunció en voz alta: «Y la futura mamá acaba de revelar el sexo y el número de los bebés. Son 2 niños y 2 niñas». Se levantaron al mismo tiempo, y la mirada de Valentina se fijó en Alejandro y Catalina. La expresión de Valentina se puso rígida, y Alejandro sintió la tensión crepitar en el aire como una tormenta inminente. Estaba a punto de presentarlos formalmente cuando ocurrió lo inevitable. Catalina vio a Valentina, vio la barriga y luego el anillo de bodas en la mano de Alejandro. Los vítores estallaron, las cámaras destellaron, y Valentina se rió, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y lágrimas. El corazón de Alejandro se retorció. «Catalina, necesito decirte algo. La futura mamá es mi exesposa, Valentina. Y Mandy, yo soy el padre». «¿Qué?». La conmoción de Catalina fue palpable. «¿Tú eres el padre de cuatrillizos?». «Sí. Nuestros hijos, 2 niños y 2 niñas». La frase se fracturó en sus labios. No pudo terminar. No aquí. El shock de Catalina era evidente. Antes de que pudiera interrogarlo más, un remolino de simpatizantes se abalanzó sobre Valentina, ofreciendo abrazos, regalos y felicitaciones. Ella levantó la vista, encontrándose con la mirada de Alejandro a través de la multitud. El baby shower terminó mientras caía el crepúsculo. Los invitados salían lentamente con bolsas de regalo y cupcakes sobrantes.
Alejandro logró escabullirse de Catalina fingiendo llamadas telefónicas urgentes, todo el tiempo consciente de sus miradas penetrantes. Sabía que su conversación privada sería inevitable pronto, pero primero necesitaba ver a Valentina. La encontró sentada en un sofá de terciopelo en una sala lateral, sus pies hinchados apoyados en un lujoso otomano. La mujer mayor que la había estado mimando antes no estaba a la vista. Valentina parecía exhausta, masajeándose la parte baja de la espalda. Sin embargo, conservaba un aire de tranquila dignidad. ¿Puedo entrar?, preguntó Alejandro, de pie en el umbral. Ella asintió con cansancio. Claro, cerró la puerta detrás de él, entrando en el espacio tenuemente iluminado. El leve aroma a velas de vainilla permanecía en el aire. A medida que se acercaba, notó que sus ojos se posaban en el anillo de su mano izquierda, su anillo de compromiso con Catalina. Una sombra cruzó su expresión, aunque no dijo nada al respecto. Val, comenzó, bajándose a una silla frente a ella. Me gustaría encontrar un camino a seguir contigo, con nuestros hijos. Sé que me perdí. Ella lo interrumpió suavemente. Alejandro, todo está sucediendo muy rápido. Solo me enteré de los cuatrillizos hace 6 meses. Pensé que haría esto sola. Nunca planeé que tú... Hizo una pausa, claramente desgarrada. No soy una persona rencorosa, pero estaba herida, y sí, tenía miedo. Temía que intentaras quitármelos, o hacer algo drástico si pensabas que afectaría tu preciada imagen. Sus palabras picaron con ecos de viejos resentimientos. Alejandro tragó con fuerza, encontrándose con su mirada. Entiendo por qué pensarías eso, pero no voy a desaparecer ni a obligarte a nada. Quiero estar involucrado. Quiero apoyarte. Los hombros de Valentina se hundieron. No estoy segura de cómo es eso. Estoy viviendo con mis parientes, pintando en un pequeño estudio que me construyeron. No tengo los medios para criar a 4 bebés sola. Mis ventas de arte son esporádicas. He estado abriendo una tienda online, pero aún no es suficiente. Estaba planeando mudarme de regreso a Andalucía, pero los Montalvo me convencieron de quedarme hasta después del parto. El pecho de Alejandro se contrajo de culpa. Ella había estado luchando, planeando una mudanza masiva. Todo mientras estaba embarazada de sus hijos, sola. El conocimiento lo llenó de remordimiento y una feroz protección. Podemos encontrar un mejor arreglo de vida, un ambiente estable para ti y los bebés. Déjame ayudar. Sus ojos se encendieron. No quiero tu caridad, Alejandro. Él levantó las manos en un gesto tranquilizador. No es caridad, es responsabilidad. Y más que eso, su voz vaciló. Es el cuidado que debí haberte mostrado desde el principio. Ella miró hacia abajo, las lágrimas amenazando con derramarse. No será simple. Incluso si manejamos las finanzas, ¿qué pasa con tu prometida? Valentina miró su anillo. ¿Quiere ella hijos? ¿Aceptará a estos bebés? ¿A mí? Alejandro cerró los ojos momentáneamente, sintiendo la tensión de una situación insostenible. Catalina se enteró esta noche de que eres mi exesposa. Aún no sabe que soy el padre. Voy a decírselo, por supuesto. Esto complicará las cosas, pero estoy preparado para enfrentarlo. Valentina exhaló, cruzando las manos protectoramente sobre su vientre. Mi fecha de parto es en unos 2 meses, pero los médicos dicen que con cuatrillizos podría ser antes. Tengo un alto riesgo de parto prematuro, así que se supone que debo evitar el estrés. ¿Te imaginas lo estresante que es esto para mí ahora mismo? Alejandro se acercó, cubriendo suavemente su mano con la suya. El gesto fue tentativo, como si temiera que ella pudiera retirarse. Cuando ella no lo hizo, sintió un atisbo de alivio. Haré lo que pueda para reducir ese estrés. Lo prometo. Hablemos más una vez que estés descansada.
Los ojos de Valentina se suavizaron. De acuerdo. Por ahora, me quedo en la casa de huéspedes de los Montalvo. Quizás podamos reunirnos mañana. Él asintió. Te llamaré. Déjame acompañarte hasta allí. Valentina intentó ponerse de pie, y Alejandro instintivamente ofreció su brazo. Ella lo aceptó, apoyándose en él mientras salían de la sala lateral. El momento se sintió surrealista, como volver a la intimidad de su matrimonio, pero ensombrecido por 2 años de separación y angustia. En el pasillo, casi chocaron con Catalina. Ella estaba allí, con los brazos cruzados. Su expresión era indescifrable, pero su postura gritaba tensión. «Alejandro, necesitamos hablar». Valentina se movió incómodamente, su mano cayendo del brazo de Alejandro. Él se volvió hacia ella y dijo, «Déjame encargarme de esto. Te veo mañana, Val». Ella inclinó la cabeza. Mientras Valentina se alejaba lentamente, los ojos de Catalina siguieron cada uno de sus movimientos. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Catalina se enfrentó a Alejandro. «Así que, ex esposa, ¿cuatrillizos? ¿Eres el padre?» El silencio de Alejandro dio la respuesta. Catalina exhaló bruscamente. Su compostura, cuidadosamente cultivada, se fracturó. «Me ocultaste esto». Él se apresuró a explicar, con voz baja y urgente. «Me enteré hoy, igual que tú. No lo sabía. Ella se sometió a FIV usando embriones que creamos mientras estábamos casados». Catalina lo miró fijamente. El shock se convirtió en algo más agudo. Ira, tal vez, o miedo. «Esto es increíble. Estás a punto de tener 4 hijos con otra mujer, y se supone que debemos estar planeando nuestra propia boda». «Alejandro, esto lo cambia todo». Él hizo una mueca. «Lo sé, y lo siento, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que ser parte de sus vidas. No puedo simplemente fingir». Ella lo interrumpió con una risa amarga. «Qué noble. Pero, ¿consideraste cómo podría afectarme a mí, a mi carrera? La gente hablará. Mi bufete de abogados podría ver esto como un escándalo personal problemático. ¿Y qué pasa si de repente quieres jugar a la casita con ella por el bien de los niños?» Alejandro extendió la mano hacia la de ella, pero ella se retiró. «Catalina, no tengo todas las respuestas. Todo lo que sé es que no abandonaré a mis hijos. Tendremos que resolverlo juntos, si nuestra relación significa algo para nosotros». Ella apretó los labios, recuperando la compostura. «Necesito tiempo para pensar». Lo miró como si fuera un extraño, luego se dio la vuelta y se fue. Alejandro se quedó allí, solo en el pasillo, los ecos de una finca medio vacía a su alrededor. Afuera, la noche había caído, cubriendo los jardines a la luz de la luna. Todo se sentía surrealista y precario. No había vuelta atrás al hombre que era solo unas horas antes. Las semanas siguientes fueron una tempestad de agitación emocional y desafíos logísticos. Alejandro hizo malabares con reuniones urgentes en Herrera Inversiones, donde la junta buscaba ansiosamente un nuevo cliente multimillonario, y visitas a la finca Montalvo para ver a Valentina. Se encontró dividido entre la persona de CEO imparable y el padre en ciernes que lidiaba con instintos paternales que nunca se dio cuenta de que tenía. La noticia se difundió rápidamente dentro de ciertos círculos sociales. Circulaban susurros. La exesposa del CEO Alejandro Herrera está embarazada de cuatrillizos. Sus cuatrillizos. Algunos especularon sobre el efecto en Herrera Inversiones, especialmente si se gestaba un escándalo en los tabloides. Otros husmearon en los antecedentes de Valentina, ansiosos por detalles jugosos. El equipo de relaciones públicas de Alejandro contuvo rápidamente el rumor, pero aún se veían grietas. Su imagen, una vez cuidadosamente controlada, ahora estaba eclipsada por responsabilidades paternales
que nadie había anticipado. La reacción de Catalina fue tibia en el mejor de los casos. Aunque todavía no salía de su vida, mantenía la distancia, concentrándose intensamente en su caso de alto perfil. Sus conversaciones se volvieron tensas, formales, como si fueran socios de negocios negociando un contrato desafiante. Ella insistió en apartamentos separados por el momento. Anteriormente se había mudado al ático de Alejandro, pero ahora regresó a su propio condominio. Alejandro no podía culparla por necesitar espacio. Mientras tanto, la salud de Valentina exigía cada vez más atención. Su obstetra le ordenó reposo parcial. En cama para prevenir el parto prematuro. Sus tobillos se hincharon y los dolores de espalda hicieron que sus noches fueran sin dormir. Alejandro contrató a una enfermera privada, la señorita Teresa, una mujer amable recomendada por un amigo. La señorita Teresa era discreta y experimentada con embarazos de alto riesgo. Valentina inicialmente se resistió a la idea, sintiendo que era otra intrusión agresiva, pero finalmente reconoció que necesitaba la ayuda. Algunas tardes, Alejandro llegaba con comestibles, almohadas especializadas o pinturas para el estudio de Valentina. Ella se mantuvo cautelosa a su alrededor, pero se formó una frágil camaradería. Charlaban sobre los nombres de los bebés, una tarea enorme para 4. Planificaban la guardería, aunque todavía no sabían dónde viviría finalmente Valentina, y sorteaban con cautela las discusiones del pasado. Una tarde, Alejandro se sentó a la mesa de la cocina de Valentina, hojeando paletas de colores para la guardería. Ella quería tonos pastel que no fueran excesivamente estereotipados, verdes suaves, amarillos delicados, quizás lavanda. Valentina sorbía su té de hierbas, ocasionalmente haciendo una mueca ante una ola de incomodidad. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, notando su mueca. Ella respiró profundamente. Solo una contracción, creo. El médico dijo que podría tener contracciones de Braxton Hicks con más frecuencia debido a los cuatrillizos. Él frunció el ceño, con la preocupación grabada en su rostro. ¿Necesitamos llamar a la señorita Teresa? Valentina negó con la cabeza. No, ya está pasando. Estaré bien. Levantó la mirada, encontrándose con sus ojos preocupados. Eres diferente de lo que recuerdo, Alejandro. Él dejó la paleta de colores. ¿Diferente cómo? Ella trazó el borde de su taza. Más suave, más presente. No estoy acostumbrada a que simplemente estés aquí fuera de tu imperio de negocios. Alejandro exhaló, inclinándose hacia adelante. Me he estado dando cuenta de lo vacío que puede sentirse ese imperio si no tienes a alguien con quien compartirlo, o si no lo estás construyendo con un propósito más grande que tú mismo. Hizo una pausa. Sé que esto no borra lo que pasó, pero veo las cosas de otra manera ahora. Los ojos de Valentina brillaron con una tristeza tácita. Solía preguntarme si alguna vez reducirías la velocidad lo suficiente como para notar que la vida pasaba. Nuestro matrimonio terminó porque no estábamos en la misma sintonía sobre la familia y las prioridades. Y ahora estamos aquí, a punto de traer 4 nuevas vidas al mundo. Es irónico. Él se acercó a través de la mesa, tomando suavemente su mano. La calidez de su piel, el delicado temblor en sus dedos, se sintió dolorosamente familiar. Todo lo que puedo hacer es estar aquí ahora, dijo suavemente. Por ti y por ellos. Una pequeña lágrima se escapó de su ojo. ¡Gracias! Justo en ese momento, el sonido de la puerta de un coche al cerrarse afuera lo sobresaltó. Catalina entró momentos después, con el rostro firme de determinación. Aparentemente,
Había usado el código que Alejandro le dio hace meses para la puerta de la finca Montalvo. Se detuvo en el umbral de la cocina, mirando el íntimo cuadro con ojos cautelosos. Alejandro se puso de pie rápidamente, aclarándose la garganta. «Catalina, hola, ¿no llamaste?» Ella dio un paso adelante, ofreciéndole a Valentina un cortés asentimiento. «Lamento la intrusión. Solo necesitaba hablar con Alejandro». Valentina sintió la tensión y comenzó a levantarse. «Les daré algo de privacidad». Catalina la hizo sentar suavemente. «No, por favor, quédate. Esto nos concierne a todos, en realidad». Ella respiró hondo, armándose de valor visiblemente. «He estado pensando sobre nosotros, Alejandro y yo, y sobre los niños. Hablé con algunos de mis colegas, incluida mi mentora, y me dio perspectiva sobre cómo tener una familia puede encajar con una carrera de alto perfil. Roger me recordó que la vida rara vez sigue nuestros horarios ordenados». Alejandro intercambió una mirada con Valentina. Así que Catalina se acercó a la mesa, colocando las manos en el borde. «Te amo, Alejandro, y me he dado cuenta de que si esto es parte de tu vida, tengo que decidir si también es parte de la mía. No podemos ignorar que son tus hijos y que llegarán pronto. Si me voy ahora, podría arrepentirme. Me gustaría mantener nuestro compromiso, si todavía lo quieres, y me gustaría apoyarte en la crianza de estos niños. Arreglaremos un acuerdo de custodia que sea justo para Valentina. Tal vez tiempo de paternidad compartida, o algo que respete su papel como su madre, pero que también nos permita estar presentes». Los hombros de Valentina se tensaron, pero ella ofreció un pequeño asentimiento. «Estoy abierta a discutirlo. Ahora mismo, la principal preocupación es llevar a estos bebés a término de forma segura». Catalina la reconoció. «Por supuesto, no estoy tratando de abrirme paso a la fuerza. Solo quiero un asiento en la mesa». Alejandro miró entre las dos mujeres. Su corazón latía con una mezcla de alivio y aprensión. Esto estaba lejos de ser una resolución limpia, pero era un comienzo, una tregua frágil. «Si acaso, lo haremos paso a paso», dijo, con voz firme. «Por los bebés». Valentina ofreció una sonrisa cautelosa. «Por los bebés». Sin embargo, detrás de las palabras educadas y las sonrisas forzadas, cada una de ellas sabía que el camino por delante estaba lleno de posibles colisiones de celos, culpa y angustia. Agosto llegó con un calor abrasador y una sensación de anticipación. Las visitas médicas de Valentina aumentaron de semanales a quincenales, y cada vez revelaban que los cuatrillizos estaban creciendo bien, pero presionaban peligrosamente su cuerpo. Le aconsejaron que se mantuviera fuera de sus pies y cerca de un hospital equipado para manejar partos de alto riesgo. Alejandro tomó la decisión ejecutiva de trasladar a Valentina, junto con la señorita Teresa, a un apartamento de lujo cerca del centro de Madrid, a solo 5 minutos del mejor hospital neonatal de la ciudad. La finca Montalvo era hermosa, pero demasiado lejos en Marbella para la atención inmediata. Valentina se resistió inicialmente, temiendo que pareciera que Alejandro la estaba controlando de nuevo, pero después de un episodio de casi desmayo, cedió por el bien de los bebés. Catalina, para su crédito, colaboró. Arregló médicos de primer nivel a través del plan de seguro de su bufete, utilizando sus formidables habilidades de negociación para sortear la burocracia. Aunque la tensión entre ella y Valentina seguía siendo palpable, lograron una civilidad por el bien de Alejandro. Una noche húmeda, Valentina estaba leyendo un libro de crianza en el sofá, con los pies hinchados apoyados en un cojín, cuando un dolor agudo le desgarró el abdomen. Jadeó, dejando caer el libro, luchando por levantarse. La señorita Teresa se apresuró a entrar desde la habitación contigua. En cuestión de minutos,
comenzaron las contracciones regulares. La fuente de Valentina se rompió en un torrente de pánico. La señorita Teresa agarró la bolsa de hospital que habían preparado, llamando rápidamente a una ambulancia. Alejandro, que acababa de salir del edificio para hacer un recado rápido, regresó inmediatamente cuando recibió la llamada frenética de la señorita Teresa. En el hospital, una ráfaga de médicos y enfermeras llevó a Valentina a un ala de maternidad especializada. Las luces fluorescentes, el olor crujiente a desinfectante y el coro de máquinas que pitaban crearon una sinfonía caótica. Alejandro llegó sin aliento, todavía con su camisa de vestir y pantalones. Catalina, alertada por la señorita Teresa, apareció momentos después, con el rostro grabado en preocupación. Los ojos de Valentina se abrieron cuando sintió la mano de Alejandro sobre la suya. A pesar del torbellino de actividad, logró una sonrisa temblorosa. «Tengo miedo», admitió, las lágrimas brillando en sus ojos. Alejandro se inclinó, presionando sus labios contra su frente. «Estoy aquí. No estás sola». Pronto, la llevaron a un quirófano para una cesárea de emergencia. Los cuatrillizos rara vez llegaban en partos pulcros y predecibles. Se permitió a Alejandro entrar, vestido con una bata y una mascarilla quirúrgicas. Catalina esperaba ansiosamente en el área de familiares. La señorita Teresa supervisó, coordinando entre el personal del hospital y el ansioso futuro padre. La cirugía fue estresante. Los monitores pitaban y el equipo médico se movía rápidamente. Alejandro se aferró a la mano de Valentina lo mejor que pudo, susurrando palabras tranquilizadoras. El tiempo se extendió. Cada segundo se sentía como una vida. Luego, el primer bebé lloró, un grito agudo y penetrante que rompió la tensión. Valentina sollozó de alivio. Pronto siguieron 3 gritos más, cada uno distinto, resonando en el quirófano en un coro de nueva vida. 2 niñas, 2 niños. Las enfermeras se los llevaron para chequeos inmediatos. Pesos, puntuaciones APGAR, niveles de oxígeno. Los 4 eran pequeños pero estables, y cada uno requería una breve estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales para su seguimiento. Alejandro se quedó paralizado. Lágrimas de alegría y asombro corrían por sus mejillas. Se volvió hacia Valentina, que estaba medio aturdida por el agotamiento y la euforia. «Son perfectos», susurró. «Son tan hermosos». Ella extendió la mano, tocando su mejilla. «Lo hicimos», respiró. Los días siguientes fueron un borrón de pasillos de hospital, horarios de alimentación y esperanza precaria. Los cuatrillizos, Mateo, Lucas, Sofía y Eva, permanecieron en la UCIN bajo estrecha vigilancia. Tubos y pequeños monitores cubrían sus delicados cuerpos, pero los médicos se mostraron optimistas. Cada día traía un hito. Respirar sin ayuda durante unos minutos, tomar leche, mantener la temperatura corporal. Alejandro pasó horas de pie sobre sus incubadoras, maravillándose de sus minúsculas características, la curva de las orejas de Sofía, el suave agarre de los dedos de Eva, el agarre decidido de Mateo en el meñique de Alejandro y las expresiones soñolientas de Lucas. Una feroz protección surgió en él, eclipsando cualquier pensamiento de tratos corporativos o carteras de acciones. Valentina se recuperó lentamente. La cesárea la dejó dolorida y cansada, pero ver a sus bebés la estimuló. Alejandro se encontró haciendo recados, trayéndole sus tés de hierbas favoritos, mulléndole las almohadas, incluso colando los lujosos animales de peluche que amaba. Por un tiempo, se sintió como si estuvieran forjando un vínculo de nuevo, una extraña y hermosa asociación,
forjada por el amor de sus bebés. Catalina, por su parte, luchó por encontrar su lugar en este nuevo paisaje. Visitó ocasionalmente, siempre con un regalo en la mano, pequeñas mantas o gorros de ganchillo. Valentina le dio las gracias cortésmente, pero persistió una tensión tácita. Alejandro sintió la inquietud de Catalina. Una noche, mientras salían juntos del hospital, ella confesó: «Es difícil verlos a los dos así, como una familia. ¿Dónde encajo yo?». Alejandro le apretó la mano. «Te quiero aquí conmigo, pero entiendo que esto es complicado. Lo tomaremos día a día. Ahora mismo, nos centramos en los bebés». Pronto, se cernió la gran pregunta: ¿dónde vivirían Valentina y los cuatrillizos una vez que fueran dados de alta? Ella todavía estaba en el apartamento de lujo, pero eso nunca fue destinado a ser permanente. El ático de Alejandro era lo suficientemente grande como para acomodarlos, pero Catalina también vivía allí a veces. Valentina dudaba en imponerse, y Catalina dudaba en compartir un espacio vital con la exesposa de Alejandro. Surgió un compromiso. Alejandro compraría un segundo y espacioso apartamento en un barrio familiar cerca del Parque del Retiro. Se convertiría en el espacio de Valentina, dándole independencia al tiempo que aseguraba que los niños tuvieran acceso inmediato a atención médica de primer nivel y un ambiente cómodo. Los abogados de Alejandro redactarían acuerdos de custodia que le permitirían ser un copadre de pleno derecho. Propuso un plan para la mitad de la semana en su casa, la mitad en la de Valentina, una vez que los bebés tuvieran la edad suficiente para ese tipo de acuerdo. Valentina lo miró con cautela. ¿Estás seguro de que puedes manejar la paternidad la mitad de la semana? Tu horario es una locura. Alejandro se rió en voz baja, un indicio de autocrítica. Me adaptaré. Tengo un CFO, un equipo que puede gestionar las operaciones diarias. No voy a permitir que mis hijos crezcan sin conocer el rostro de su padre. Ella se suavizó ante su determinación. De acuerdo, murmuró. Lo intentaremos. Justo cuando parecía que estaban abriendo un camino, la prensa se enteró de la historia. Una foto de paparazzi de Alejandro saliendo del ala de maternidad con pequeños portabebés en la mano encendió una tormenta mediática. Los titulares rugieron. El CEO multimillonario Alejandro Herrera revelado como padre de cuatrillizos con su exesposa. Los reporteros pulularon por el hospital. Los tabloides hilaban teorías descabelladas. Catalina Quiroga fue plantada en el altar, o Valentina había atrapado a Alejandro por su dinero. Los rumores se dispararon. Valentina, aún recuperándose, encontró la repentina embestida invasiva y aterradora. El equipo de relaciones públicas de Alejandro entró en modo de control de daños. Emitieron una declaración formal, confirmando el nacimiento de los cuatrillizos, instando a los medios a respetar la privacidad de la familia. Catalina, también, hizo una breve declaración apoyando la paternidad de Alejandro. Por un momento, la unidad mostrada a la vista del público fue extrañamente tranquilizadora para todos ellos. Pero a puerta cerrada, el estrés aumentó. Alejandro se desahogó con Valentina. No puedo creer a estos buitres. Lamento que tengas que pasar por esto. Ella suspiró, acunando a Lucas, finalmente fuera de la UCI y en sus brazos. Sobreviviré. Por los bebés. Pero esto es exactamente lo que temía que se convirtieran nuestras vidas. Un espectáculo público. Él asintió, con la mandíbula apretada. Prometo que te protegeré. Ya estoy organizando un equipo de seguridad privada. Mantendremos tu dirección fuera de los registros. Valentina besó la frente de Lucas. Gracias. Al otro lado de la habitación, Catalina se quedó quieta.
Los observó con una expresión indescifrable. Luego, se retiró a una esquina. En el torbellino de fervor paternal y recuperación materna, se sintió más como una forastera que nunca. Pasaron las semanas. Los cuatrillizos se hicieron más fuertes, cada uno desarrollando una personalidad distinta. A Mateo le gustaba mirar a los móviles, con los ojos muy abiertos y curiosos. Lucas se quejaba, a menos que lo sostuvieran. Sofía se retorcía con energía interminable, siempre queriendo patear sus diminutas piernas. Eva estaba tranquila, contenta de observar a sus hermanos en silencio. Alejandro, ahora haciendo malabares con la paternidad, encontró que sus prioridades se estaban reformando. Las tomas matutinas reemplazaron los análisis de acciones matutinos. Los ataques de llanto nocturnos eran las nuevas reuniones de la junta. Se sorprendió incluso a sí mismo por la avidez con la que lo abrazó. Valentina, aunque todavía cautelosa con Alejandro, permitió que la frágil calidez entre ellos creciera. Compartieron momentos tiernos riendo por las payasadas de los bebés, recordando viejos chistes. Sin embargo, ambos sabían que su relación estaba complicada por años de dolor y la presencia de Catalina. Una noche, después de que los bebés finalmente se durmieran, Alejandro y Valentina se sentaron a la mesa de la cocina en su nuevo apartamento. El lugar estaba lleno del suave zumbido de una máquina de ruido blanco para ayudar a los cuatrillizos a dormir. Una sola lámpara iluminaba sus rostros. Alejandro se aclaró la garganta. «Val, tenemos que hablar de nosotros, no solo de los niños». Ella se tensó. «Lo sé». Él tragó saliva. «Todavía tengo sentimientos por ti. No sé si eso puede volver a convertirse en algo, pero mentiría si dijera que se trata puramente de los niños. Te amo». Los ojos de Valentina brillaron. «Alejandro, parte de mí todavía te ama. También. Pero nos lastimamos mutuamente, y ahora hay que considerar a Catalina. No puedo ser la otra mujer en tu vida». Él exhaló, enterrando su rostro entre sus manos momentáneamente. «Lo sé. Todo está enredado». Antes de que la conversación pudiera continuar, Catalina entró con una llave. Se detuvo en el umbral, asimilando la escena íntima. Un destello de dolor cruzó su rostro. «¿Interrumpo?», preguntó en voz baja. Valentina se puso de pie. «Les daré privacidad a los dos». Desapareció en la guardería, dejando a Catalina y Alejandro frente a frente. Catalina inhaló temblorosamente. «No puedo hacer esto más. Veo cómo la miras, Alejandro. Veo cómo te mira ella. Estos bebés los han acercado. Tienen un vínculo con el que no puedo competir, y me pregunto si incluso quiero hacerlo. ¿Quiero luchar por el corazón de un hombre cuando ya pertenece a otro lugar?». Alejandro comenzó a protestar, pero Catalina levantó una mano. «No. Respeto tu amor por tus hijos. Respeto a Valentina como su madre. Pero tú y yo no somos iguales. Tenemos diferentes visiones de la familia y la vida. Toda esta situación simplemente corrió la cortina. No quiero ser la segunda de tus arrepentimientos o de tus nuevas prioridades». Su corazón se encogió. «Catalina, me preocupo por ti». «De verdad que sí». Ella ofreció una sonrisa triste. «A veces el cariño no es suficiente. Merecemos una pareja que esté totalmente comprometida. Necesito a alguien que vea un futuro conmigo, solo conmigo. Y ya no puedes darme eso». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Lo siento». Ella dio un paso adelante, ahuecando su mejilla. «Yo también lo siento, por lo que vale. Creo que serás un buen padre. Cuida de ellos y de Valentina». Él la abrazó suavemente, sintiendo que temblaba. Después de un momento, ella se retiró, las lágrimas brillando en sus mejillas. Se quitó el anillo de compromiso del dedo, colocándolo sobre la mesa. Sin otra palabra, Catalina se fue del apartamento, sus pasos resonando por el pasillo.
La partida de Catalina puso fin a un capítulo de la vida de Alejandro, pero comenzó otro. Sintió dolor por perder a una compañera que respetaba. Sin embargo, también sintió un extraño alivio, una liberación de un camino que podría haberse construido sobre la negación. Valentina salió de la guardería. La preocupación en su rostro se profundizó cuando vio el anillo sobre la mesa. Se fue. Alejandro asintió. Las lágrimas asomaban al borde de sus ojos. Se acabó. Valentina se acercó, colocando una mano suave en su hombro. El silencio entre ellos habló volúmenes de dolor compartido y empatía. El anillo brillaba bajo la tenue luz, un símbolo de todo lo que se había deshecho. «Es lo mejor», murmuró Alejandro, con voz ronca. «No pude ser honesto con ella sobre mis sentimientos por ti». Valentina le apretó el hombro. «Alejandro, ahora somos padres. Puede que este no sea el momento adecuado para volver a lo nuestro. Necesitamos sanar. Necesito volver a confiar en ti». Él se levantó, girándose para mirarla de lleno. «Entiendo. Estoy aquí para ti de la manera que necesites. Pero sé esto. Quiero que nuestra familia esté junta». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. «Somos una familia a nuestra manera complicada». Se abrazaron suavemente, no un gesto abiertamente romántico, sino uno lleno de aceptación y esperanza compartida. El futuro seguía siendo incierto, pero por ahora se tenían el uno al otro, y tenían 4 pequeños milagros que necesitaban que fueran fuertes, presentes y unidos. Unos días después de que Catalina se mudara oficialmente del ático de Alejandro, la vida se estableció en una nueva rutina. Alejandro pasaba las noches en el apartamento de Valentina, ayudando con las tomas y los cambios de pañales, mientras seguía gestionando Herrera Inversiones durante el día. Descubrió las maravillas y las pruebas de la paternidad. Aprender a envolver, preparar biberones y calmar a 4 bebés que se retorcían a la vez. Valentina encontró el equilibrio volviendo a su arte, pintando a horas impares cuando el bebé dormía, canalizando sus emociones arremolinadas en lienzos vibrantes que representaban tanto el caos como la belleza. Una metáfora apropiada para su vida ahora. Dieron pequeños pasos hacia la reconciliación emocional, asistiendo a sesiones de terapia familiar con un terapeuta recomendado por Roger Billings, el ex mentor de Catalina, que se había convertido en un confidente neutral. Las sesiones fueron crudas, obligándolos a confrontar las cicatrices de su pasado. A veces, Alejandro se encontraba llorando, admitiendo que descuidó las necesidades emocionales de Valentina. A veces, Valentina estallaba en ira, recordando la aplastante soledad que sintió en su matrimonio. Pero cada lágrima derramada, cada confesión difícil, era un escalón hacia una base más saludable. Y cuando los cuatrillizos alcanzaron su hito de 1 mes, no se necesitaron palabras para comprender cuán drástica y hermosamente había cambiado la vida. Eran una familia, imperfecta, sanando, rebosante de amor. 6 meses después, tuvo lugar una pequeña reunión en un rincón tranquilo del Parque del Buen Retiro. Amigos y familiares cercanos rodearon a Alejandro y Valentina mientras bautizaban a sus 4 bebés. El aire fresco del otoño llevaba el aroma de las hojas que cambiaban. Vestidos con atuendos suaves y coordinados, los cuatrillizos encantaron a todos con su asombro de ojos abiertos. Alejandro acunó a Sofía mientras Valentina abrazaba a Eva. Un amigo de la familia sostenía a Lucas, y la señorita Teresa, cuyo contrato temporal se convirtió en un amado papel familiar, hacía rebotar suavemente a Mateo. Juntos se pararon ante el oficiante, intercambiando sonrisas y prometiendo guiar a estos niños con amor, respeto
y apoyo inquebrantable. Entre los invitados se encontraba Catalina, ofreciendo una sonrisa genuinamente cálida. Ella había seguido adelante, encontrando nuevos comienzos propios. Había venido a presentar sus respetos, a demostrar que no había resentimientos y a reafirmar que las historias complicadas aún pueden encontrar resoluciones pacíficas. Cuando concluyó la sencilla ceremonia, Alejandro y Valentina intercambiaron miradas. La vida los había llevado a un viaje turbulento. Divorcio, angustia, malentendidos, y ahora la paternidad multiplicada por 4. El futuro aún presentaba desafíos, noches sin dormir, caos de niños pequeños y terapia continua para reconstruir su relación. Pero en ese momento, bajo la luz dorada que se filtraba a través de los imponentes robles del parque, se sintieron bendecidos. De la mano, caminaron hacia el siguiente capítulo, decididos a crear una vida que honrara las segundas oportunidades, el perdón y, sobre todo, el tipo de amor que crece de la adversidad. Su historia no fue perfecta, pero fue real y fue suya. Gracias por acompañarnos en este cuento de montaña rusa de angustia, esperanza y segundas oportunidades. En el CEO se estrella, en el baby shower de su exesposa. Desde el shock de ese fatídico evento en Marbella hasta el viaje emocional a través de secretos, compromisos rotos y el hermoso caos de la paternidad cuádruple, la historia de Alejandro y Valentina nos recuerda que la vida rara vez se desarrolla como la planeamos. Sin embargo, el amor, especialmente el amor por nuestros hijos, puede guiarnos a través de los momentos más oscuros. Su camino todavía puede ser sinuoso, pero han elegido recorrerlo juntos, forjando una nueva definición de familia. Si esta historia te conmovió el corazón, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias conmovedoras y llenas de drama. Y ahora es tu turno. ¿Qué crees que Alejandro debería haber hecho diferente en su primer matrimonio? Comenta abajo y continuemos la conversación sobre segundas oportunidades. Hasta la próxima. Gracias por mirar y leer.